Llevo una temporada larga sin hablaros de ETFs y creo que ha llegado el momento mientras estamos esperando a que llegue el Follow Through Day del cual hablaba Javier del Valle en el último vídeo que puedes ver aquí. Y este Follow Through Day, como bien explicaba, es el día en el que en principio los índices, en este caso quizá el más dañado que es el Nasdaq, porque el S&P 500 dentro de lo malo está bastante bien y el Dow Jones está en máximos históricos. En el vídeo, como vengo diciendo, voy a hablar del Nasdaq, del índice y de ETFs. ¿Por qué? Porque existen algunas estrategias muy interesantes a hacer en los índices cuando estos han corregido fuertemente y podemos aprovechar este Follow Through Day como detonante para el siguiente rally. Así que hoy te vengo a hablar de un ETF, realmente de dos, pero me voy a centrar en uno porque quiero también que seas consciente que ya durante la pandemia del coronavirus hablé de ellos en su momento, pero quiero que entiendas muy bien los riesgos de este ETF porque no es un ETF cualquiera. Así que si te interesa saber un ETF para replicar un índice como el Nasdaq, pero de una manera un poquito más especial, te lo cuento en este vídeo, así que como digo siempre, dentro vídeo. Hola a todos y a todas, bienvenidos al canal de JF Partners. Hoy vengo muy alegre porque podríamos estar viendo en estos próximos días, si no es hoy o mañana, hoy es jueves que estoy grabando, el vídeo lo vas a ver el viernes, esperemos que sea el Follow Through Day, el pistoletazo de salida al nuevo rally del Nasdaq. Rally que realmente la corrección era necesaria porque sobre todo las empresas small caps estaban demasiado hinchadas y eso lo he visto en mi cartera, he tenido que sufrirlo en mi cartera aguantando algunas de ellas porque realmente confío en ellas a largo plazo y esto es lo que toca cuando tienes realmente una versión al riesgo, que el riesgo te da un poco igual, pero sí que es cierto que duele ver cómo cae la cartera. Pero antes de empezar a hablar de esto, no voy a faltar a mi cita con el suscríbete porque mucha gente nos ve y no se suscribe. Así que si quieres estar atento a todos los vídeos, informes semanales y cualquier noticia que suceda en la bolsa, suscríbete al canal, dale a la campanita y voy a seguir prosiguiendo con el vídeo. Como venía diciendo, el Nasdaq es el índice más dañado de los tres grandes de Estados Unidos, el S&P 500 bastante dañado entre comillas, porque tampoco ha sido una corrección que nos hayamos metido en un mercado bajista, pero sí que es cierto que nos hemos alejado un poco de los máximos históricos del Nasdaq y hemos ido a buscar las medias, unas medias que de hecho habíamos roto, y ahora parece que empezamos a intentar volver a recuperar y esperamos esa señal como es el Follow Through Day. Ok, hasta aquí muy bien, pero ¿de qué vengo a hablar hoy? Pues hoy vengo a hablar de una estrategia que consiste en básicamente, es muy sencilla que la va a entender cualquier persona, y es la de esperar a ese Follow Through Day para indexarnos a través de un ETF en el Nasdaq. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues muy sencillo, existen ETFs como el iShares Nasdaq 100 en el cual te indexas directamente al Nasdaq, pero hoy no te vengo a hablar de eso, sino que te vengo a hablar de un ETF apalancado por 3. Y aquí es donde voy a dar la primera señal de alerta de atención de esto no es una recomendación de inversión y te pido por favor que veas completamente el vídeo antes de lanzarte como un loco a comprar el ETF triple apalancado porque tiene unos riesgos que realmente deberías saber y no es un ETF apto para todos los inversores. Así que dicho esto, vamos a hablar de el Nasdaq triple apalancado, un ETF que nos ofrecen desde la Bolsa de Londres y la Bolsa de Milán. ¿Y este ETF en qué consiste? Pues básicamente el funcionamiento de este ETF es básicamente el de replicar diariamente, ojo al detalle, diariamente, al Nasdaq en este caso, y lo que va a hacer es que si por ejemplo un día el Nasdaq sube un 2%, este subirá un 6%, que básicamente 2 por 3 son 6, pues el 6% el triple que el propio índice. Pero esto, como digo, es una réplica que va haciendo día tras día. Porque seguramente muchas personas dirán, ah, perfecto, pues si replica el Nasdaq por 3, si yo sé que a largo plazo el Nasdaq va a subir un 200% en 3 años, pues ganaré un 600%. No, amigo, esto no funciona así, porque como digo, va haciendo réplicas diarias. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si en un día cualquiera baja un 10%, tu cartera bajará un 30%, así que ten mucho cuidado y de esto te voy a hablar a continuación. Porque como te digo, estos ETFs apalancados, y da igual que sea el long, el short, porque existe el apalancado inverso, existe el apalancado normal,
tanto del oro, de la plata, de los índices, de lo que sea. Hay que tener muchísimo cuidado porque son muy peligrosos y no son aptos ni para cualquier tipo de inversión ni para cualquier tipo de inversor. Y te voy a hablar de 3 principales riesgos que deberías tener muy en cuenta. El primero de ellos es el riesgo del interés no compuesto y la volatilidad. Y esto del interés no compuesto, que es pues justamente lo que te estaba diciendo hace un momento. Como este ETF lo que hace es replicar día tras día lo que haga el índice, no vas a tener ese interés compuesto a largo plazo de decir, me lo multiplica por 3 y vamos a estar siempre, si sube, 3 veces más de lo que haga el propio índice. No funciona así, porque de hecho, si un día cualquiera un índice, el Nasdaq en este caso, sube un 5% hoy y al día siguiente baja un 5%, con el índice normal tú estarás en pérdidas de menos 0,25% porque habrás subido, por ejemplo, desde 100 hasta 105, 5%, y bajando ese 5% te encontrarás en 99,75, lo que te da básicamente 0,25. Esto no pasaría con el triple apalancado, ya que si tú partieses de 100 y subieses ese 5% por 3, que sería 15, estarías en 115, y al día siguiente bajando ese 5% por 3, otro 15%, nos encontraríamos en 97,75, con lo cual habríamos perdido un 2,25, comparado con el 0,25 echa cuentas. Así que realmente tienes que tener en cuenta que ese interés compuesto no sirve porque, sobre todo, si vienen bajadas muy gordas, piensa que te las vas a comer por 3. Y tengo que recordar que normalmente la bolsa sube por las escaleras y baja por el ascensor, y a ti lo que no te conviene con un triple apalancado es comerte esas bajadas porque te van a dañar seriamente, porque piensa que una bajada de un 7% significa que este ETF va a bajar un 21%. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, como te decía, la parte segunda, que es la de la volatilidad, este ETF realmente va a ser extremadamente volátil porque básicamente se va a comportar 3 veces más agresivo que el propio índice. Así que, punto número 1, ten mucho cuidado. Nos vamos al segundo de los riesgos, que realmente es un riesgo que mucha gente no entiende porque básicamente no entiende cómo se compone este ETF, y se trata del riesgo del subyacente. Vamos a explicarlo. Un ETF normal y cualquiera, un ETF que replica el SP500, básicamente es un ETF que puede ser de réplica física o sintética. Por lo general son de réplica física y lo que hacen es invertir en los 500 activos del SP500 o en el Nasdaq 100 cogiendo los 100 mejores, las 100 empresas que básicamente componen el Nasdaq 100. Hago un inciso, existe el Nasdaq 100 y el Nasdaq Composite que coge todas las empresas, que son muchísimas. Dicho esto, un triple apalancado, ¿qué es lo que hace? Pues básicamente un triple apalancado no invierte físicamente, sino que lo hace de forma sintética con productos derivados. Y aquí empieza la fiesta, porque entre estos productos derivados tenemos swaps, tenemos opciones o tenemos futuros sobre índices. Estas opciones son apalancadas, bueno, al final, el tema es que estamos hablando de subproductos que tienen sus propios riesgos asociados, y esto mucha gente pasa olímpicamente de ello. Tenemos que tener en cuenta, dentro de los riesgos de estos subyacentes, que tenemos el propio riesgo del mercado. El mercado se va moviendo y como tenemos este derivado que está apalancado, tenemos ya el riesgo del que te comentaba, que si viene una bajada del 7%, estamos en un 21%. Pero tenemos un riesgo de, por ejemplo, liquidez. Y esta liquidez, ¿qué quiere decir? Que como es un ETF que tú compras y vendes, tú podrías verte en algún momento en que quieres vender este ETF y no hay una persona que quiere comprar tu posición. Con lo cual, si buscas ETFs que tengan poca liquidez, te puedes ver atrapado y teniendo que mal vender en una posición que realmente no querías. Pero tenemos un riesgo todavía peor, que es el riesgo de contrapartida, porque como estamos utilizando productos derivados, en estos productos derivados hay compradores, vendedores y distribuidores. Y tú lo que estás haciendo es básicamente un contrato, como puede ser el contrato de futuros, con otra persona, con los que os estáis haciendo, por así decirlo, contrapartida y el distribuidor que está por medio. Si alguna de estas 3 personas incumple con su parte, está incumpliendo con el contrato, y esto es un riesgo que existe y que podrías padecer si te metes donde no debes. Así que deberías tener en cuenta que también tienes este riesgo de contrapartida, el de liquidez y el de mercado. Y por último tienes que saber otra cosa, y es que existe el riesgo de los horarios de los mercados, porque si no has visto otros vídeos en los que he hablado de fondos y ETFs y de ETFs americanos, voy a volver a repetirlo porque muchas personas se pierden. En Europa, desde el año 2018, existe una normativa, salió una normativa, que de hecho lo comentaba en uno de los últimos vídeos,
la normativa MiFID II, que obliga a los ETFs americanos a presentar un documento, el KID, Key Information Document, que básicamente es un documento en el cual tú tienes que especificar 4 cosas importantes sobre el ETF y que muchos lo han hecho básicamente, o sea, no me voy a enrollar, lo han hecho básicamente para que los inversores europeos se centren en coger ETFs europeos que normalmente son menos líquidos y más caros. La pela es la pela, básicamente. Y como se piensan que somos tontos y no tenemos ni idea de invertir, pues básicamente les obligan a meter estos documentos para que realmente el inversor sepa los riesgos que está corriendo al invertir en este tipo de activos. ¿Esto en qué se traduce? Pues básicamente en que nosotros como ciudadanos españoles o europeos, si me ves desde Latinoamérica no tendrás problema porque podrás comprar los ETFs americanos en horario americano. Este es el verdadero problema, ya que si yo compro el triple apalancado del Nasdaq en la bolsa de Milán, esta bolsa abre a las 9 de la mañana de Milán, horario centroeuropeo, y cierra a las 5:30 de la tarde. ¿Qué es lo que ocurre? Que la bolsa de Nueva York abre a las 3:30 en horario de Europa y cierra a las 10 de la noche. Muy bien, desde las 3:30 hasta las 5:30 perfecto, pero desde las 5:30 hasta las 10 de la noche, si el mercado se gira te quedas con el culo vendido, por así decirlo, y tendrías que esperar hasta el día siguiente a las 9 de la mañana, donde básicamente el ETF se va a fijar sobre todo en los futuros de los índices, en este caso de los futuros del Nasdaq. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces a las 9 de la mañana nos podemos encontrar con los futuros en un menos 1% cuando realmente luego a la hora de apertura están a 0 o al 1% en positivo. Uno no se puede fiar demasiado de los futuros y es por eso que existe también este riesgo con el ETF de que fuera de horas vas un poco a ciegas, realmente vas a ciegas por la mañana porque te fijas en los futuros y por la noche porque no tienes opción de hacer nada con ellos. Y ya para desalentarte a que te metas de cabeza, porque habrá personas que todavía piensen que es un instrumento de largo plazo, los ETF se caracterizan por tener unas bajas comisiones por lo general. Sin embargo, este ETF, al ser un producto derivado con tanta complejidad, realmente tiene unas altas comisiones que, a ver, tampoco son exageradas, pero pueden llegar hasta el 1%, con lo cual a un inversor que invierte en ETFs a medio o largo plazo no le conviene porque estás pagando el triple o 4 veces más que un ETF convencional de un índice normal. Así que si has llegado hasta aquí, vamos a hablar de cómo usarlos. Pues cómo usarlos, la forma realmente es relativamente sencilla, ya que no es apto usarlos en cualquier momento. Como te decía al principio del vídeo, lo recomendable es buscar un follow through day después de una gran caída, no una caída de un 3% de los índices, sino buscando una caída de un 10, un 12, incluso un 20%. Antes de entrar en un mercado bajista, porque si entramos en un mercado bajista ya la cosa se complica, pero sí que es cierto que cuando después de un periodo de tendencia bajista, en el que vemos que los mercados vuelven a intentar tomar impulso y volver a tirar hacia arriba, esperamos a que llegue este follow through day para empezar a posicionarnos en el ETF apalancado. Realmente tienes que tener en cuenta que a pesar de que haya un follow through day, es posible que los días siguientes haya bajada en el mercado, aunque sea con poco volumen, pero realmente podrías esperar que no empiece a subir y a subir y a subir sin parar. No, lo normal será que haga un follow through day, el día siguiente a lo mejor respire un poco, el siguiente luego vuelva a subir un poco más. Entonces tienes que tener en cuenta también el riesgo que quieres asumir, porque piensa que vas triple apalancado, con lo cual si te baja un 3% al día siguiente te vas a comer un 9% de bajada. Yo personalmente cuando los he utilizado siempre he limitado mi riesgo al 10% y he intentado buscar comprar en la zona más baja a pesar de que siempre espero al follow through day, o por lo general lo intento esperar. A partir de entonces, cuando se confirme que realmente el mercado retoma un nuevo rally y empieza otra vez la subida, deberías tener en cuenta los días de distribución, los distribution days, que básicamente son los días en los que realmente los fondos institucionales empiezan a soltar y vender posiciones. Y estos días van a ser peligrosos porque a lo largo del tiempo, cuando se vayan acumulando muchos días de distribución, es muy probable que el índice empiece a hacer cosas que ya no nos gusten tanto. Y es por eso que tenemos que estar muy atentos para saber en qué momento salir. Y es por eso
que no se recomiendan usar a largo plazo, porque si por ejemplo te comieses una nueva caída como la que hubo en marzo de 2020, deberías saber que en un tramo de un mes el QQQ3, que es el ETF del que te estoy hablando, perdió perdió más de un 70% de su valor. Así que debes tener mucho cuidado y no quedarte atrapado en este tipo de ETFs, porque luego te podría costar muchísimos meses en volver a recuperar el 0% hasta que recuperes esa caída. Con lo cual lo mejor es que si empiezas a ver que el mercado está un poco turbio o que realmente el índice en cuestión está demasiado arriba, se sale de su canal, está en el techo del canal y puede hacer una corrección, empieza a reducir posiciones y olvídate de este ETF, porque realmente hay muchos más activos en los que podrías estar invirtiendo. Así que dicho esto, que hoy me enrolla como una persiana, lo que te quiero decir es que si quieres aprender más de bolsa, te voy a dejar aquí debajo el link del libro gratis que tenemos y del curso gratuito, el programa gratuito de bolsa, en el que vas a aprender, pues sobre todo también la parte más técnica para que puedas saber exactamente dónde está ese follow through day viendo los gráficos, pero también la parte más fundamental que te va a servir sobre todo para temas de acciones, que realmente es donde nosotros nos centramos en invertir, porque los ETFs están muy bien para hacer pues movimientos especulativos, swing trades, o si te interesa utilizar otro tipo de ETFs no apalancados, ETFs normales, para cubrir sectores en los que quizá no quieras elegir acciones sueltas. Me estoy enrollando demasiado, tienes los enlaces aquí debajo y como digo siempre, déjame un like, comenta, suscríbete, activa la campanita y como digo siempre, nos vemos en el próximo vídeo.